Fue una noche que comenzó con el brillo de 1000 estrellas, un tapiz de sueños dorados y el inconfundible zumbido de la anticipación que solo Hollywood puede orquestar. Pero entre el glamour y la euforia, una corriente subterránea de tensión de verdades no dichas de demonios personales se agitaba bajo la superficie, esperando su momento para estallar. El mundo entero fue testigo de cómo en un instante fugaz, la máscara de la perfección se hizo añicos, revelando la cruda y negable fragilidad de un hombre que había construido su vida sobre la imagen impoluta. No fue un terremoto, ni un escándalo financiero, ni la revelación de una adicción secreta lo que lo cambió todo. Fue un sonido, un chasquido seco resonando a través del Dolby Theater, retransmitido a millones de hogares. Un golpe que no solo impactó en la mejilla de un comediante, sino que reverberó en el alma de una industria, y más profundamente en la percepción de un ícono global. Esa bofetada, ese acto impulsivo de furia y defensa, se convirtió en el epicentro de un cataclismo personal y profesional, un vórtice que engulló décadas de trabajo, carisma y una reputación cuidadosamente cultivada. Fue el momento en que Will Smith, el príncipe de Bel-Air, el héroe de acción, el padre de familia ejemplar, se convirtió en algo más complejo, más humano y quizás irreparablemente roto. La noche del 27 de marzo de 2022 no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino que expuso las grietas en el muro de una celebridad que hasta ese momento parecía invencible, intocable, eternamente sonriente. ¿Qué fuerzas invisibles se habían estado gestando bajo esa fachada de alegría y éxito? ¿Qué secretos, qué presiones, qué conflictos internos habían convergido en ese único devastador instante? La verdad, como siempre, es más oscura y matizada de lo que las cámaras pueden captar. Y la historia de esa bofetada es solo el prólogo de una caída mucho más profunda. La bofetada no fue el inicio, sino la culminación de una serie de tensiones. Una grieta que se había estado formando lentamente en la fachada de una vida que parecía de cuento de hadas. Para entender la magnitud de ese quiebre, debemos retroceder mucho antes de que el nombre de Will Smith se convirtiera en sinónimo de éxito global. Volvamos a un joven Willard Carroll Smith Jr., nacido en West Philadelphia en 1968. No era un niño mimado por la fortuna, sino un joven brillante y carismático, criado en un hogar de clase media. Su madre era administradora escolar, su padre un ingeniero. Desde temprano Will mostró una chispa, una capacidad innata para conectar, para entretener. Era el tipo de chico que podía encantar a cualquiera, el que evitaba problemas con su ingenio y su sonrisa. Esta habilidad para navegar por la vida con gracia y humor se convertiría en su sello distintivo. Su incursión en la música fue casi un accidente, o quizás el destino. Como The Fresh Prince junto a DJ Jazzy Jeff, revolucionó el hip hop a finales de los 80 con letras limpias, pegadizas y un enfoque en la diversión en lugar de la violencia o la ostentación. Su álbum He's the DJ, I'm the Rapper fue un hito y su éxito Parents Just Don't Understand les valió un Grammy. No eran los raperos más duros, pero eran los más accesibles, los que cruzaron barreras demográficas y generacionales. La inocencia y la alegría de esa era se grabaron a fuego en la conciencia colectiva. Pero la música, aunque exitosa, era solo el preludio. La televisión llamó a su puerta con una oferta que cambiaría para siempre el panorama del entretenimiento. El Príncipe de Bel-Air no era solo una comedia de situación, era un fenómeno cultural. Un joven de Filadelfia trasplantado a la opulencia de Bel-Air, un choque de mundos que exploraba la raza, la clase y la identidad con un humor inteligente y a menudo conmovedor. Will Smith no solo interpretó a un personaje, se convirtió en él infundiendo al papel su propia personalidad magnética y su energía contagiosa. El programa lo catapultó a la estratosfera de la fama, forjando una imagen de chico bueno, divertido y relatable que se adheriría a él durante décadas. Era el tipo con el que querías pasar el rato, el que hacía reír a tus padres y a tus amigos. Pero incluso en el apogeo de su éxito televisivo, Will tenía aspiraciones más grandes, un apetito insaciable por conquistar nuevos horizontes. El cine era el siguiente paso,
y lo abordó con la misma determinación férrea que había definido su ascenso. Con cada papel desde Bad Boys hasta Independence Day y Men in Black, Will Smith solidificó su estatus como una superestrella de taquilla global. Tenía la rara habilidad de ser un héroe de acción creíble y un actor dramático convincente. Películas como Ali y En busca de la felicidad no solo le valieron nominaciones al Oscar, sino que demostraron una profundidad y un rango que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Era el hombre que lo tenía todo: talento, carisma, una familia hermosa, con Jada Pinkett Smith y sus hijos Jaden y Willow, que también se convirtieron en figuras públicas por derecho propio. Su matrimonio, aunque a menudo objeto de especulación, se presentaba como un bastión de amor y apoyo mutuo, una pareja de poder que definía la aspiración de muchos. Will Smith era el epítome del sueño americano, un hombre que a través del trabajo duro y un talento innegable había alcanzado la cima. Su sonrisa era omnipresente, su energía contagiosa. Era el amigo de todos, el embajador de la positividad. Pero detrás de cada sonrisa deslumbrante, detrás de cada éxito de taquilla, había una presión inmensa, una necesidad de mantener esa perfección, de no defraudar a nadie. Y esa presión, como una falla geológica, se acumulaba lentamente esperando el momento justo para resquebrajarse. La noche del 7 de marzo de 2022, el escenario estaba preparado para lo que debía ser el pináculo de su carrera. Will Smith estaba nominado al Oscar al mejor actor por su interpretación de Richard Williams en King Richard, una actuación que muchos consideraban la más potente de su carrera. El aire en el Dolby Theatre estaba cargado de emoción no solo por la anticipación de los premios, sino por la propia narrativa de Will, un actor que había trabajado incansablemente durante décadas, acumulando éxito tras éxito, y que finalmente parecía a punto de recibir el máximo galardón de la industria. Era su momento, el reconocimiento de una trayectoria impecable, el broche de oro a una carrera legendaria. La sala estaba llena de sus colegas, amigos, admiradores. Su esposa, Jada Pinkett Smith, sentada a su lado, era su apoyo incondicional, su compañera en este viaje de fama y fortuna. Todo el mundo esperaba un triunfo, una celebración. Pero entonces la inocente rutina de un presentador se torció. Chris Rock, un comediante agudo y a menudo irreverente, subió al escenario para entregar el premio al mejor documental. Su monólogo, como es costumbre en los Oscars, incluyó algunas bromas, algunas de ellas dirigidas a los presentes. Y luego llegó la broma sobre Jada Pinkett Smith y su cabeza rapada, una referencia a la película G.I. Jane. Y para muchos, una burla sobre su condición de alopecia que Jada había compartido públicamente. La cámara enfocó a Jada. Su expresión inicialmente fue de resignación. Luego un ceño fruncido. La cámara regresó a Will. Al principio se le vio sonriendo, incluso riendo junto con el resto de la audiencia. Parecía que la situación pasaría sin más. Pero algo cambió en ese instante. Algo se encendió en sus ojos. Una chispa que transformó la risa en una mueca de disgusto. Un impulso, una furia contenida se apoderó de él. En un movimiento que el mundo vio en cámara lenta, Will Smith se levantó de su asiento, caminó con determinación hacia el escenario y sin una palabra golpeó a Chris Rock en la mejilla. El sonido fue inconfundible. Un silencio aturdidor invadió la sala. Los rostros de los asistentes pasaron de la incredulidad al horror. Rock, visiblemente aturdido, intentó mantener la compostura, pero el momento ya se había roto. Will regresó a su asiento y desde allí, con una voz cargada de ira que resonó por todo el teatro, gritó: «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca». No fue una broma, no fue un acto ensayado, fue real, crudo, impactante. La culminación de años de presiones, de la necesidad de proteger de la imagen inmaculada que se había forjado. El mundo observó boquiabierto cómo el héroe de Hollywood se transformaba en un hombre consumido por la rabia en el escenario más grande del mundo. Lo que siguió fue un torbellino de emociones y consecuencias. Minutos después, Will Smith subió al escenario de nuevo, esta vez para aceptar el Oscar al mejor actor. Su discurso, entre lágrimas y justificaciones veladas,
Fue un intento de redención de explicar lo inexplicable, de invocar a Dios y al amor como escudos. El amor te hace hacer cosas locas, dijo una frase que se grabaría en la memoria colectiva como una excusa insuficiente. La euforia de su victoria se vio ensombrecida por la oscuridad de su acción. El hombre que había alcanzado la cima de su carrera, el que finalmente había logrado su sueño dorado, lo había hecho bajo una nube de controversia que lo seguiría quizás para siempre. La bofetada no fue un incidente aislado. Fue la manifestación pública de una tensión que se había estado gestando durante años en la vida personal de Will y Jada. Las especulaciones sobre su matrimonio, los rumores de una relación abierta, la infame situación de enredo de Jada con August Alsina, todo había sido tema de conversación en los medios, a menudo con Will, manteniendo una postura de aparente calma y comprensión. Pero esa noche, la fachada se derrumbó. La bofetada fue un grito, una declaración, un acto de posesión, en un escenario donde su virilidad y su autoridad parecían estar siendo desafiadas públicamente. La reacción del mundo fue inmediata y polarizada. Algunos lo defendieron argumentando que actuó para proteger a su esposa, un hombre de verdad defendiendo el honor de su familia. Otros lo condenaron rotundamente, señalando la violencia, la falta de profesionalismo y el mal ejemplo que daba. Los memes inundaron Internet, las discusiones de Internet se encendieron en todas las plataformas, y el nombre de Will Smith pasó de ser sinónimo de éxito a sinónimo de escándalo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, bajo una presión inmensa, emitió un comunicado condenando sus acciones, y finalmente le prohibió asistir a los Oscars y a otros eventos de la Academia durante 10 años. Las consecuencias profesionales fueron rápidas y severas. Proyectos cinematográficos en desarrollo se detuvieron, otros fueron cancelados. Su imagen de chico bueno se desvaneció, reemplazada por la de un hombre impulsivo y violento. Sus disculpas públicas, primero a través de un comunicado y luego en un video cuidadosamente producido, fueron recibidas con escepticismo por muchos. Parecía que la penitencia pública no era suficiente para reparar el daño infligido a su reputación. Detrás de las cámaras, la verdad era aún más intensa. Fuentes cercanas a la pareja hablaron de un matrimonio bajo una presión constante, de la lucha de Jada con su salud mental y con la alopecia, y de la carga que Will sentía por ser el salvador de su familia. La bofetada para algunos fue que el resultado de años de intentar mantener una imagen perfecta mientras lidiaba con complejos problemas personales en privado. Se rumoreaba que Will había estado luchando con la ira y la frustración, y que la broma de Rock fue simplemente la gota que colmó el vaso. El incidente reveló una vulnerabilidad que Will había ocultado magistralmente durante toda su carrera. El hombre que siempre había tenido todas las respuestas, que siempre había sabido cómo manejarse, se encontró perdido en un mar de críticas y autocrítica. La bofetada no solo hirió a Chris Rock, hirió la percepción de sí mismo de Will Smith, la base sobre la que había construido su imperio. La imagen del Will Smith sonriente, el que podía bailar y rapear y salvar el mundo en la pantalla grande, fue eclipsada por la del hombre que perdió el control. Este episodio no solo fue un escándalo personal, sino un momento cultural que obligó a una reflexión profunda sobre la cultura de la cancelación, la toxicidad de la fama y la presión insostenible a la que se enfrentan las celebridades. ¿Cuánto se le debe perdonar a un ícono por un error público? Es posible separar al artista de su arte cuando el artista se convierte en la noticia. La bofetada de Will Smith se ha convertido en una leyenda urbana moderna, un punto de referencia en la historia de Hollywood, un recordatorio de que incluso los más grandes caen. Su legado ahora está irrevocablemente entrelazado con ese momento. Sus películas, sus canciones, sus logros humanitarios, todo se filtra a través del lente de esa noche. La pregunta persiste: ¿puede un solo acto definir una vida, borrar décadas de contribuciones y redefinir una carrera para siempre? Su impacto cultural es innegable. Ha sido un pionero, un rompedor de barreras, un modelo a seguir para millones. Pero la bofetada dejó una mancha imborrable, una herida en la percepción pública que el tiempo aún no ha logrado sanar completamente. ¿Es el arrepentimiento genuino suficiente para la absolución?
O algunas acciones tienen un peso tan grande que redefinen por completo la narrativa de una vida. El futuro de Will Smith en Hollywood sigue siendo incierto. Aunque ha habido algunos indicios de un lento regreso, la sombra de la bofetada aún se cierne sobre él. Este incidente no solo fue un momento de vergüenza para él, sino también un espejo que la sociedad sostuvo ante sí misma, reflejando nuestras propias expectativas, nuestros juicios y nuestra insaciable sed de drama. Al final, la bofetada de Will Smith fue más que un simple acto de violencia. Fue un grito silencioso, una explosión de vulnerabilidad en el escenario más público del mundo. Fue el momento en que el hombre detrás del mito se hizo visible con todas sus imperfecciones, sus miedos y sus frustraciones. Y en ese instante el mundo vio no solo a un actor, sino a un ser humano luchando un recordatorio sombrío de que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad. El eco de ese golpe aún resuena una melodía disonante en la sinfonía de su vida. Un recordatorio inquietante de que a veces el mayor enemigo de un hombre no es un adversario externo, sino los demonios que habitan en su interior. Y así la historia de Will Smith, el príncipe que se convirtió en rey, y luego en un paria, continúa una saga de triunfo-tragedia, y la inquebrantable complejidad del espíritu humano, un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. La bofetada fue solo el principio de una reflexión mucho más profunda sobre el precio de la fama, la fragilidad de la imagen y la eterna búsqueda de la redención en un mundo